¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Alerta Empresarial. Hoy les hemos preparado una nota referida a los 3 ministros que abandonaron el gabinete presidencial. Uno fue censurado, el otro renunció por amor y el último renunció antes de su censura. Veamos entonces el informe. La política en el país se ha convertido en estos momentos en un juego de bowling entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los segundos juegan a tumbarse a cada ministro que tropiece sus acciones. Cada mala jugada que realice el gobierno para salir es una oportunidad para efectivizar su rol de oposición. Y es que la partida se convirtió en una lucha de poderes, en la cual se cruzan calificativos a diestra y siniestra. Si no existieran diferencias de opiniones y visiones, la política sería innecesaria. Como lo indicamos, el juego político se reiniciaría ni bien pase la etapa inicial del desastre ocasionado por el Niño Costero. El juego político entre el Ejecutivo y la oposición comenzó con Buenos Aires. El Legislativo le brindó la confianza al gabinete y aprobó la delegación de facultades para que aprobaran, como le hicieron, el paquete de medidas necesarias para la recuperación económica, la lucha contra la delincuencia, entre otros. Sin embargo, las pugnas entre el gobierno y la oposición siguen latentes. El gobierno comenzó a jugar y armando un equipo de tecnócratas reconocidos por sus funciones y desempeño realizado básicamente en el sector privado. Las reacciones no se hicieron esperar y tuvo la aceptación de gran parte del país, así como también hay quienes salieron a decir que la inexperiencia en temas políticos les iba a pasar factura a este grupo formado por PPK. Es decir, la oposición tenía clara la debilidad política del gobierno, debido a la falta de operadores políticos en el gabinete. Y claro, no iba a dejar pasar la oportunidad para operar de mejor manera y anunciar que estarían atentos a cualquier indicio de corrupción para salir al frente a denunciar. La bola estaba en las manos del presidente y de sus ministros de lujo. Comenzaron a asumir sus funciones con la idea de generar la confianza perdida de la población hacia el gobierno. Sin embargo, una mala jugada hizo caer a uno de sus principales asesores en temas de salud, Carlos Moreno. Esto tras la propalación de unos audios en que se evidenció un negociado en el Seguro Integral de Salud. Esto le costó la renuncia al cargo y desde ya la desconfianza de la oposición, quienes atentos habían ganado su primer round político. Nuevamente, aprovechando la debilidad política del gabinete, que en un primer momento señaló que había renunciado y luego que le habían retirado la confianza, esta incoherencia llevó a que la oposición mantuviera en agenda el tema y lo llevara a sus huestes creando una comisión investigadora. El presidente salió nuevamente a respaldar a sus jugadores, a quienes pedía estar atentos a una mala jugada y ser firmes ante los hechos de corrupción. Los mandamientos del mandatario no llegaron a tiempo a los oídos de sus jugadores. Una denuncia hizo que 2 de sus asesores renuncien al cargo, duro golpe en el inicio de su gobierno. Pero los autogolpes en el gobierno seguían saliendo, luego de la denuncia de un programa periodístico en la que se reveló el ascenso rápido de una abogada, hizo que el ministro Mariano González renunciara a su cargo y aceptara que llevaba un amorío con la trabajadora del sector. El mandatario aceptó la renuncia de Mariano González y se convirtió en la primera baja del equipo ministerial. Otro triunfo para la oposición, mal manejado políticamente por el gobierno y, lo que es peor, partió nuevamente de un error propio. Ya con este mal comienzo del gobierno hizo que las preferencias populares bajaran y generaron diversas reacciones en la oposición, quienes indicaban que el equipo de gobierno no estaba funcionando como lo esperado. La oposición entonces nuevamente movió sus piezas en el juego político e hizo que un ministro sea interpelado ante el Parlamento por una mala licitación de computadoras al Ministerio de Educación, como el tema de la ideología de género. El presidente trató de lanzar un salvavidas al ministro de Educación, Jaime Saavedra, anunciando una cuestión de confianza al Parlamento para que no sea derribado como palitroque ante una eventual censura. El anuncio de PPK recibió críticas por un gran sector de la oposición, tratándolo como un grosero error político si llegaba a solicitar la cuestión de confianza. El Pleno estaba listo para derribar al ministro con la censura, ya que sus explicaciones no convencieron a los parlamentarios. Saavedra fue censurado y el gobierno tuvo que asumir la renuncia al cargo del ministro de Educación,
fue el segundo ministro que salió del gabinete. El gobierno sintió la caída de una de sus piezas claves, ya que Saavedra contaba con las preferencias de muchos. No solo eso, también dejó notar que aún le falta mando político para generar estabilidad política, económica y social que necesita el país. Los ministros dejaron notar su falta de manejo político en sus sectores. Muchos estaban encerrados en su labor de escritorio y el papel. Eso se veía reflejado en cada encuesta en la que la aceptación del presidente y su equipo iban cayendo mes a mes. Reacción política es lo que le falta al gobierno para que su equipo comience a trabajar y dar a notar sus logros. Los estragos del fenómeno del niño costero afectaron tanto al país como al gobierno, que hizo actuar a sus ministros y al propio presidente. A pesar que hubo una buena reacción del equipo, aún sigue luchando por generar esa confianza que le permita sintonizar con la población. Pasado estos hechos, nuevamente la oposición juega a seguir derribando ministros. Acción Popular presentó una interpelación contra el ministro de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por la adenda firmada con el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, manifestando ser un mal contrato y peor adenda, por ser perjudicial para los intereses del Perú. El gabinete mostró su respaldo a su ministro, mostrando estar unidos, a pesar que se evidenciaban discrepancias y disputas en la interna ministerial. La moción de interpelación llegó más rápido de lo que se esperaba. Estaban decididos a que el ministro conteste las 83 preguntas formuladas por el Parlamento. El día de su sustentación llegó, pero no llegó a convencer a los legisladores. Su suerte estaba echada. La oposición se alistaba para derribar a una de las piezas principales de este gobierno y mano derecha del presidente Kuczynski. Sin embargo, Vizcarra no estaba dispuesto a ser derribado políticamente a través de una censura y presentó su carta de renuncia al presidente de la República, quien no mostraba buenos ánimos durante el anuncio del quien es su vicepresidente. A poco de cumplirse un año de este gobierno, ya son 3 ministros los que van cayendo en el camino. 2 tuvieron que ir al Congreso para explicar los temas por los que se les pedía interpelación y el otro por ascender a su asesora y pareja en el ministerio. El juego parece estar en la cancha de la oposición. No hay reacción del Ejecutivo para asumir con firmeza su papel de gobierno, el cual les pone como palitroques esperando ser derribados por el Legislativo, sin mostrar reacción efectiva del presidente y su primer ministro. Ya se anuncia que 2 ministros más serían interpelados, Basombrío del sector interior y Patricia García del sector salud. Los opositores están convencidos que tumbándole 1 o 2 ministros, la gente va a invertir la tendencia hacia ellos. Pero también tienen claro que no necesitan mayor esfuerzo, pues ven una oportunidad en cada error y aprovechan la falta de operadores políticos y decisión política. Sin embargo, este accionar de la oposición también podría jugar en contra, convirtiéndose en un boomerang frente a la opinión pública, por su posición obstruccionista al gobierno. En este contexto de disputa entre los 2 poderes del Estado, sería conveniente que las 2 vertientes del poder entendieran de una vez que esto no se trata de ver quién le da más golpes al otro, o de considerarse que por ganar una elección presidencial se puede obviar la búsqueda de consensos políticos. Es decir, conseguir el poder no es una expedición saturada de golpes ni una batalla en la que los 2 bandos se dediquen a tratar de desprestigiarse. Es un juego político, pero en el cual deben cumplirse ciertas reglas no escritas que validen el accionar de ambos. Así de sencillo. Bien, esto fue todo por hoy. Nos volveremos a ver en un próximo programa. No se olvide de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Buen fin de semana. Este espacio llega gracias a Z&Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.